¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios. A todos mis hermanos en Cristo Jesús, conozca o no los conozca, ligados en espíritu, mediante la bendita presencia de Dios, les deseo que la bendita gracia y la paz que nos trajo nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes, para que esta bendita palabra, el amor de Dios, el amor de Cristo, alumbre vuestros pies, alumbre vuestras vidas y podamos de alguna manera, mediante la fe, ser fiel a aquel que nos llamó para su gloria. Me pongo a los pies de Cristo Jesús, bendito hermano y bendita hermana, habiendo ya orado por todos los suscriptores, por todos los que van dando un seguimiento en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en España, en Brasil, en Perú, y en todas partes donde esta bendita palabra permita a Dios llegar. He orado, no nada más por los que Dios permite por este medio llegar a esta bendición, sino por todos mis hermanos en Cristo Jesús en todo el mundo, los que conozco y los que no conozco. Así que me pongo a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza número 55 del libro de los Hechos, capítulo 21. Muy bien, bendito hermano y bendita hermana. Ayer, pues una vez que Pablo profetizó y se despedía, ya concluyendo casi su ministerio, y iba para ser sacrificado, no sin antes dar testimonio al primer pueblo por medio de Dios, para que hubiese un fruto de arrepentimiento, que sí lo hubo, como lo vamos a ver. Algunos creyeron, y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que Pablo, por medio de otra cita bíblica, como lo decía ayer, él sabía que ya estaba terminando su obra. Él dijo alguna ocasión: yo he peleado la buena batalla, ahora me está ganada la corona de vida. Pero antes de irse, ya había dado un fruto, ya había iglesias, ya había conocimiento. Recordemos que ayer vimos cómo antes de despedirse, Pablo juntó a los ancianos y les dio proverbios, consejos de Dios, proféticamente, de cómo tenían que velar y lo que iba a venir después de su partida. Bueno, dice en el 21:1, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Recuerda, hemos visto el recorrido de Pablo, primeramente el Evangelio, todo lo que evangelizó, toda la obra que Dios hizo por medio de este varón y de los varones que le ayudaron, y cómo va regresando a Jerusalén. Se acuerda que Pablo decía: tengo que ir sobre todo para el día del Pentecostés, que era una de las fiestas más importantes, porque quería encontrar a todo el pueblo reunido. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que pues en aquel entonces o era caminando por tierra o era por este medio de barcos. Dice: al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Como ya lo vimos, claro que esto no tiene una enseñanza espiritual, pero sí nos da a entender que todos estos barcos tenían que ir haciendo escalas, paradas, porque gente que iba a Chipre, gente que iba a otros lugares, pues se bajaba, recogían otra gente, y muchas veces su destino era en Israel, en Jerusalén o algún otro destino, y así iban subiendo y bajando gente. Bien, y ahí en Chipre navegaron a la izquierda a Siria, y arribando a Tiro, lugares donde Pablo ya había pasado, donde ya había evangelizado, porque el barco había de descargar ahí, y claro que se llevaba un buen tiempo, ¿verdad?, en descargar. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu,
que no subiese a Jerusalén. Bueno, ahí en Tiro, como este barco tenía que descargar, pues se estacionaron 7 días. Y ahí hallando discípulos, también fíjese cómo ya el fruto había fecundado. El evangelio que Pablo había dado y el trabajo de Dios y de Cristo Jesús, como ya había un fruto, ya habían discípulos. Recuerde que estos varones eran alumnos en la escuela de Cristo Jesús. Acuérdese que cada que leemos discípulos, no se le olvide cuál es el requisito que Cristo Jesús dijo para poder ser un discípulo de Él. Que dijo: el que no toma su cruz y me sigue todos los días, el que no está crucificado todos los días conmigo, no puede ser mi discípulo. Ya se lo había dicho yo anteriormente el por qué, y le había puesto un ejemplo de los del mundo que quieren una profesión, que quieren llegar a ser licenciados, arquitectos, administradores de empresas, etc. El tiempo que tienen que invertir de enseñanza en las escuelas del mundo para poder tener una profesión. ¿Cuánto más esta bendita sabiduría para poder ejercer también un ministerio? Como discípulo necesito pagar el sacrificio y estimarlo todo como basura, irme apartando del mundo para poder tener el entendimiento de esta bendita sabiduría. Entonces, cada que leemos nosotros discípulos, son hombres que habían recibido, o mujeres, ¿verdad?, que habían recibido el evangelio del pacto, de la muerte, de la sepultura, del bautizo, y de corazón, no de labios, lo estaban haciendo. Entonces, fíjese bien, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Ahora, vamos a meditar en esto, ¿verdad? Porque claro que Dios estaba moviendo a Pablo, y Dios le había dicho a Pablo que tenía que ir a Jerusalén. Ahora, estos varones por el Espíritu decían que no fuera a Jerusalén, por el Espíritu. Claro que la bendita palabra se puede contradecir. Pero déjeme decirle, bendito hermano y bendita hermana, que todos estos discípulos y todos estos hombres que se habían convertido sabían perfectamente bien la bendita palabra y la guerra espiritual que hay de Satanás con sus instrumentos, que son hoy los cristianos de carne. En aquel entonces eran los de la circuncisión, los de la carne, y sabían que habían matado ya a Esteban y a muchos profetas. Y que era la fiesta del Pentecostés. En pocas palabras, iba Pablo con puro toro de Bazán. Iba Pablo a meterse a la boca del lobo. Entonces, claro que alguien que tiene un discernimiento, y sobre todo un discípulo o un ministro que ya tiene el entendimiento, pues sabían perfectamente bien lo que iba a enfrentar, y sabían perfectamente bien que casi era seguro que lo aprendieran como a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por un lado, Dios le estaba permitiendo ir, y también Dios sabía que en ese lugar Pablo iba ya a estar preso, iba a padecer por el Evangelio, y después iba a ser sacrificado, porque Pablo murió sacrificado por el Evangelio. Sí sabía. Y Dios, como le digo, ¿por qué lo permitió? ¿Por qué permitió que Esteban muriera? ¿Por qué permitió que muchos fueran encarcelados, muchos fuesen prendidos, muchos fuesen arrojados a los leones, muchos cristianos murieron? ¿Por qué? Mire, bendito hermano y bendita hermana, alguien que tiene entendimiento sabe que mientras estemos aquí en este cuerpo, buscamos la manera de agradar a Dios, porque vamos por la esperanza de la vida eterna. Sabemos que aquí no es la vida, no es nuestra ciudadanía, no es
nuestra estadía. Así que alguna ocasión, para poder entender bien esto, Pablo decía, ¿verdad?, que pues era mejor irse y estar ya con Cristo que estar aquí en este cuerpo. Pero también dijo, no sé qué escoger, si irme ya a reposar, que claro que es mucho mejor, o quedarme por amor a ustedes. Entonces, de igual manera, Dios nos hace saber que es mejor un niño abortivo que uno que nace, claro, sin Dios, en el mundo. Así que todo aquel cristiano que sabe que después de un tiempo que Dios lo utilizó, puede morir por el Evangelio, es un galardón, es una ganancia, es un reposo eterno. Así que Pablo sabía que ya había corrido la buena batalla. Pablo ya había sido utilizado por Cristo y ya había cumplido lo que le profetizó Cristo cuando le habló en la caída del caballo y proféticamente le dijo, yo te voy a hacer saber cuánto vas a sufrir por mí, por este camino. Ya Pablo ya había recorrido, ya había terminado su obra, ya no había más obra que Dios le encomendara, porque ya había iglesia, ya había ido a Asia, ya había ido a Europa, ya había estado en Israel, ya había dejado un fruto, ya había trabajado muchos años. Y de igual manera recuerde, bendito pueblo de Dios, que Dios nos habla de un reposo. Nos habla de un trabajo, de una obra que cada quien nos encomienda a Dios, pero nos habla de un reposo. Cuando Cristo Jesús también en su momento culminó la obra que Dios le encomendó y la completó, dijo, Padre, exhumado es. Padre, yo he terminado mi obra, ahora regrésame lo que yo tenía antes de venir aquí. Bueno, entonces, por eso los discípulos en espíritu, ya le expliqué lo que es esto, le decía que no subiese a Jerusalén. 5. Cumplidos aquellos días, los 7 días, salimos, acompañados todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, Pablo, pues ahora sí que no hizo caso de los consejos de los discípulos, ni de los hermanos, porque Pablo tenía que cumplir el mandamiento de Dios. Como dice en Gálatas, ¿verdad? ¿Qué es mejor? Perdón, en Gálatas no, obedecer a los hombres o obedecer a Dios. Nosotros vamos a obedecer a Dios en todo modo. Y me recuerda alguna cita bíblica también, no con estos discípulos, pero sí de cuando un adversario se presentaba a Jesús diciéndole que él era el Hijo de Dios, que no tenía por qué padecer en la cruz. Y él dijo, aléjate, Satanás. Era Pedro el que estaba. Claro, no estoy poniendo de ejemplo a los discípulos porque ellos no tenían el demonio. Por eso dice que en espíritu decían que no supiera, pero ya le dije por qué. Por el conocimiento. Y claro, ellos pues querían de cierta manera tener a Pablo todavía por mucho tiempo más. Así como también nuestro Señor Jesucristo muchas veces anunció a sus discípulos que le era necesario padecer, que les convenía que Él se fuera, porque entonces iba a venir el Espíritu Santo. Y recuerde que cuando Cristo Jesús se fue, se entristecieron. Cada quien se fue por un rumbo y estuvieron tristes. Entonces, gente que verdaderamente valora a Dios por medio de un siervo, pues como ya vimos, ¿verdad? Lloraron y lo abrazaron porque ya no iban a ver más su rostro, pero acuérdense que ya había dejado el árbol un fruto. Acuérdense que ya había quien se podía quedar a cargo de la bendita cosecha que ya había y que estaba dando un fruto. Ya había ancianos. Ya lo vimos, cómo reunió a los ancianos y Pablo, antes de irse a Jerusalén, les dio instrucciones. Bueno, ahora, lo acompañaron, no hizo caso de las exhortaciones de los discípulos que por medio del Espíritu le decían que no se hubiera cumplido los 7 días, pues lo acompañaron mujeres, lo acompañaron todos los hermanos a la orilla de la playa a embarcarse y
aquí otra vez está lo que vimos, ¿verdad? Puestos de rodillas en la playa oramos. Que yo le decía la vez pasada, porque también saliendo de donde salió la vez pasada también oraron, doblaron rodilla, Pablo también dobló rodilla, que yo le hice un pequeño resumen de lo que significa el doblar rodillas. Yo espero a los que vayan dando un seguimiento, que esto ya lo vimos para no perder tiempo y seguir. Si usted, bendito hermano y bendita hermana, por primera vez está viendo esta enseñanza número 55, le recomiendo remontarse desde el capítulo 1 de Hechos, para que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Ahí están todos los capítulos por medio de YouTube para que pueda entender bien y no perder tanto el tiempo de volver a explicar lo que ya se explicó. Bien, dice, y abrazándonos los unos a los otros, que también ya expliqué el sentir del Espíritu Santo que nos liga los miembros los unos a los otros, y que ese sentir de amor, ese sentir de la verdadera familia es de la presencia de Dios a los que no practican el pecado. Abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Acuérdese que aquí estaba en un lugar en donde no eran judíos de la circuncisión, sino que era un fruto de gentiles, que ya era familia, que ya eran hijos de Dios, pero que de igual manera cualquier Pedro, Pablo, cualquier hombre que fue llamado en la circuncisión y luego se convirtió, de igual manera amaba a alguno que estuviera en la circuncisión con el prepucio, pero que se había convertido al cristianismo por fe, que un gentil que se convirtió. El amor de Dios y el sentir de Dios por medio de un siervo es de igual manera. Y ese sentir, bendito hermano y bendita hermana, de un beso sincero, de un abrazo sincero, de un dolor sincero entre los hermanos espirituales, es una herencia que Dios nos ha permitido, y bienaventurado aquel que guarda esta herencia, que guarda esta riqueza y que tiene acceso a esta bendición. Porque como yo le digo y le doy testimonio, gracias a Dios y a su misericordia, hoy me sigo gozando con mis hermanos y mis hermanas que están en la verdad, que están en la cruz, que tienen el Espíritu Santo. Me sigo deleitando. Es un regalo, es una herencia, es un regocijo, es una fuerza que Dios me ha dejado para seguir adelante. Y aquí estamos viendo el fruto de Dios, de una familia espiritual, ya no de sangre, ya no de carne, sino una familia con la presencia de Dios. Bien, dice en el versículo 7, pues una vez que se embarcó Pablo, ellos volvieron a sus casas, dice, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro, una vez que el barco desembarcó ahí 7 días, y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Porque vuelvo a repetir, el barco iba haciendo paradas. Ahora, aquí lo que estamos viendo, lo que estamos aprendiendo también, benditos hermanos, es la bendita bendición que Dios había dejado por medio de Pablo cuando evangelizó. Ya discípulos, ya iglesias, ya multiplicación de cristianos. Es lo que estamos viendo. En todo lugar donde llegaba había fruto, había hermanos en Cristo Jesús. Qué precioso, qué bonito ha de haber sido ese tiempo sin descatimar este tiempo que Dios me ha permitido de apostasía, porque a mí me basta su presencia, a mí me basta la presencia de Dios, y si tengo 2, 3, 4 hermanos contados con las manos a mi alrededor, pues es suficiente para seguir adelante. Pero qué hermoso ha de haber sido cuando no estaba la apostasía, que en cada ciudad se encontraran hermanos espirituales, hermanos con la presencia de Dios, hermanos en un solo sentir, y poder en cada ciudad donde iba Pablo convivir de igual manera con la presencia de Dios, como esta riqueza que nos ha dejado Cristo Jesús, que es la familia. Qué hermoso, qué bonito. Bueno, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista,
que era uno de los 7, posamos con él. Otra vez nos vuelve a dar testimonio. Recordemos que la bendita palabra es para meditarla, no es historia. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, aquí arribaron a otra ciudad llamada Cesarea, donde también había fruto. Bueno, entraron y fueron a la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. De los 7 que estaban encargados en ese lugar, en la iglesia, en Cesarea. Porque recordemos que la bendita palabra nos habla siempre de un cuerpo, nos habla siempre de un pastor, de un profeta, de un maestro, de profetisas, pero sobre todo de la iglesia, para cuidar al rebaño. Entonces, este hombre tenía el don de evangelista. Recordemos que es un don especial, aunque quiero decirle que es el don de evangelista. Su propia palabra, a los que hemos leído, sabemos que la palabra evangelio es ir a dar las buenas nuevas de salvación, son buenas noticias. Y cuando yo, por ejemplo, estaba en el mundo con dioses ajenos al verdadero, en la esclavitud, con un fruto de cargas, con un fruto que no era de gozo, se me vino a decir que estaba muerto, que estaba bajo un gobierno de tinieblas, que el pecado había entrado por un hombre al mundo y por el pecado la muerte, por cuanto todos habíamos pecado, que estaba separado del verdadero Dios y de las riquezas. Entonces me dijeron la bendita palabra, pero te tengo buenas noticias. Hoy llega Cristo Jesús a tocar en tu corazón. Y entonces se me empezaron a dar las buenas noticias de cómo entrar y cómo ser perdonado y poder ser hijo de Dios. Entonces hay especialmente gente que tiene el don del Evangelio, de dedicarse de lleno a ir con la gente que no conoce como un apóstol, pero de igual manera estos no son apóstoles. Los evangelistas, como yo le decía la vez pasada, llega un apóstol a estacionarse en un lugar en donde nunca se ha dado la palabra, se convierten de ese pueblo que son 20,000, se convierten en 100, y entonces el apóstol se queda a confirmar por 3 meses, luego se va y deja constituido una iglesia donde debe de haber también el don del evangelio, y los que tienen ese don generalmente salen todos los días a traer gente, a traer gente y a traer gente. Y de esos 100 que Pablo como apóstol pudo haber dejado la semilla en ese lugar, bueno, la iglesia que se queda ahí empieza a expandirse, ya no en otras ciudades, ya no en otros países, sino ahí mismo empiezan a crecer. Y ese es el don del evangelista o del evangelio. Aunque hago hincapié en esto, todos los que somos llamados, tenemos también no el don de una grandeza para dedicarme especialmente a eso, pero todos tenemos el mandamiento de alumbrar. Todos tenemos el mandamiento de que cuando veamos a cualquier persona y tengamos la oportunidad de evangelizarle, todos tenemos el mandamiento de dar las buenas nuevas. Pero hay un don especial. Entonces, bien. Entonces ahí posaron con este varón, el evangelista, que era uno de los 7, y posamos con él. Y también recuerde, bendito hermano y hermana, lo que hemos estado viendo y lo que hemos estado meditando. Hasta ahorita usted está viendo que los cristianos no tenían templos. Los de la circuncisión sí, ¿verdad? Pero los cristianos jamás dice que se quedó en el templo Pablo o que iba al templo. No, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que en estos tiempos que estamos viendo se reunían en casas, se reunían en plazas, se reunían en lugares. Y así, hoy, el verdadero camino es no estar engañando a la gente, es no estar pidiendo y sacando dinero para un lugar,
para el mantenimiento de un lugar o para la renta, para lo que se necesita, sino los cristianos que tengan lugar, que puedan ofrecer, ya sea para hospedar también, porque también lo dice la bendita palabra, que nosotros los que tenemos el privilegio de tener bienes, es más bienaventurado dar, y los que tengamos bienes, pues ofrecer hospedaje. Entonces, aquí estamos viendo cómo este varón se queda 7 días posando ahí en la casa de Felipe. Dice en el 9, este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban, Felipe el evangelista. Y mire, bendito hermano y bendita hermana, que hermosa es la palabra que nos confirma siempre todas las enseñanzas que hay desde el Antiguo Testamento, porque así como una sombra de lo que iba a venir en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 20, nos dice que los que amen a Dios, los que se sujetan, los que son obedientes, Dios haría misericordia hasta la 3ª y 4ª generación de nuestra descendencia. Esto quiere decir hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, hasta la 3ª y 4ª generación. Y así como dice la bendita palabra, cuando yo creí, ya casado, ya con hijos, me dijo Dios, serás salvo tú y tu casa. Y mi casa es mi hijo, es mi hija, es mi esposa. No son tíos, no son padres, no son madres, no. Yo tengo que ir a darles palabras si fui el primogénito, y ya depende de cada uno si quiere ser salvo o no. Pero a mí sí me está prometido que si mi hijo tiene 10, 9 años, 11 años, y mi esposa, será salvo tú y tu casa, hasta la 3ª y 4ª generación. Y aquí estamos viendo la bendición de Dios, bendito hermano y bendita hermana, hablando de 4 hijas doncellas. ¿Qué edad habrán tenido estas jovencitas? ¿Qué edad? Bueno, muchos dicen que esos tiempos eran diferentes en el aspecto desde el destrampe. Pero mire, hermano, desde el Antiguo Testamento vemos Sodoma y Gomorra, 2 ciudades de homosexuales, de lesbianas y de sexo fuera del matrimonio. 2 ciudades destrampadas. Antes de Sodoma y Gomorra, en el diluvio, también un destrampe, antes del diluvio. De hecho, la bendita palabra de Dios nos enseña que antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, una de las señales que Dios nos deja a los que creemos es que el mundo tiene que estar como en los tiempos del diluvio. O sea, nadie buscaba a Dios, el único que se dedicaba a hacer el arca con temor y temblor a las profecías de la destrucción que Dios había profetizado eran unos cuantos a comparación de todos los que habían. De igual manera, quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que hoy voy a poner de ejemplo, claro que la tecnología ha subido, claro que la maldad del hombre ha crecido, pero hoy, ¿habrá doncellas? ¿Habrá jovencitas dedicadas a Dios? ¿Habrá jovencitas de 17, 16, 15 años, 14 años, que estén totalmente entregadas a Dios y no al mundo? Bueno, aquí estamos viendo entonces la bendición de un verdadero evangelista, de un verdadero varón que trabajaba, y la bendición que tenía en su casa. De igual manera yo, para resaltar a Dios, no para otra cosa, yo le doy la gloria a Dios siempre, bendito hermano, y cada que puedo dar testimonio, hermana, referente a las enseñanzas que estamos viendo, las tengo que dar, no para gloriarme, porque yo pocas veces en estas enseñanzas hablo de mi hijo, que Dios me mandó a mi vida, pocas veces ni siquiera lo he presentado. Alguna ocasión hay 2 o 3 enseñanzas que ya muy pasadas, de hace como un año, cuando me operaron a mí por primera vez, y mi hijo tuvo que, o me enfermé, no recuerdo, que 2 o 3 días Dios le permitió dar la palabra, hasta ahí. Pero sí quiero decirle, mi hijo ahorita tiene 27 años, gracias a Dios, pero desde que fue joven, 14, 15, 16, 17, 18, 19 años, pues gracias a
a la fe que yo he tenido y a la presencia de Dios, que no me he bajado de la cruz, y las veces que he tropezado, Dios me ha perdonado porque no ha sido un pecado de muerte. Gracias a eso, Dios me ha bendecido con un joven que puedo dar testimonio diferente a todos los jóvenes que conozco alrededor mío, y por testimonio del mundo, por todos los jóvenes que fuman, que toman, que van a fiestas, que están en la tecnología, que están en el mundo, que están estudiando, que están, ahora sí, que gracias a Dios, como dice la palabra, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y yo lo digo para testificar el poder de Dios. Tengo un hijo que está aquí las 24 horas sirviéndole a Dios y a Cristo Jesús, y que no se despega de la cruz, ni se despega de la obra, lunes, martes, miércoles, jueves. Yo no estoy con el pendiente de tener un hijo o una hija que no llegue, que ya haya embarazado a una mujer. No tengo el pendiente de que se esté drogando, no tengo el pendiente. Tengo, gracias a Dios, la paz. Ahora, de igual manera, la palabra doncella tiene mucha enseñanza, tanto física como espiritualmente. Físicamente, pues como le vuelvo a repetir, ya desde aquel entonces, pues la fornicación siempre ha estado. Los embarazos antes de los 18 años se han dado no nada más en México, sino en todo el mundo. Entonces, primeramente para tener hijas doncellas sin haber conocido hombre. Y también hoy, acomodando lo espiritual, la palabra virgen, la palabra doncella, es aquel varón o aquella mujer que no está militando en el mundo, que no está en los deseos de la carne, haciéndole caso y adulterando o fornicando, en este caso fornicando con el adversario, con el enemigo. Yo puedo decir que mi hijo, pues obviamente tiene un sexo masculino, pero es doncella, porque bíblicamente es una mujer igual que yo, somos la esposa de Cristo, y de igual manera, mientras mi hijo no esté en los deseos de la carne, mientras su siervo no esté en los deseos de la carne, bíblicamente somos vírgenes, bíblicamente somos doncellas, bíblicamente no estamos contaminados, no estamos fornicando ni adulterando espiritualmente hablando. Bueno, entonces, y estas 4 doncellas, muy importante, profetizaban. Ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, que hay el don de la profecía y profetizar también con la palabra, porque de cierta manera una mujer que puede ya ser utilizada por Dios por la fidelidad y por no estar contaminada con el mundo, Dios la puede utilizar mediante el Espíritu para enseñar la palabra, y recordemos que la bendita palabra es profética, que en toda enseñanza, en cualquier libro, epístola que nosotros hablamos, como lo acabamos de ver nosotros con Pablo, que dijo, después de mi partida, van a entrar lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y en todo momento la bendita palabra nos está hablando del futuro, nos está hablando de las bendiciones y de las maldiciones, nos está hablando también del juicio, de cómo va a estar la maldad, de lo que va a venir. Entonces, el abrir la Biblia y enseñar a alguna pareja, enseñar a jóvenes, en todo momento estoy profetizando. Y recordemos que las mujeres se llaman profetisas. Es uno de los dones que Dios les ha dado a las mujeres, profetisas, colaboradoras, bíblicamente. Recuerden, no hay pastoras, no hay apóstolas, son profetisas que Dios las utiliza para enseñar en casas, para enseñar en parejas y para ayuda para el camino de la piedad. Dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días en la casa de Felipe, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Ahora bien, aquí está el otro don para no transquiversar que estas mujeres, estas doncellas profetizaban, y este hombre que tenía el don de profeta.
Porque también el don de profecía, bendito hermano y bendita hermana, es que fuera de la Biblia, Dios a mí me indique algún mensaje que tengo que ir a dar, ¿sí? Por decir, para que pueda entender bien. Un ejemplo. Vamos a suponer que en Estados Unidos va a haber un temblor de 7.5, 7.8 de magnitud y que en una verdadera congregación Dios avise por medio de un hombre que tienen que salir, que tienen que ir a tal lugar porque va a venir un terremoto donde Dios va a tirar la ciudad o va a tirar muchas casas. Entonces, le pongo ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo para que vea lo que es el don de la profecía y cómo Dios utiliza también ese don por medio de varones para alertar a la iglesia o para dar un mensaje. Bueno, había un varón y recordemos que Dios vino a repartir dones de diferentes maneras a todos. No todos tenemos el mismo don. Recuerde que la bendita palabra nos enseña que somos el cuerpo de Cristo, que somos miembros los unos de los otros y que Dios ha repartido los dones como Él ha querido. Y claro que unánimes, claro que aquí en este caso, por ejemplo, este evangelista estaba haciendo una obra de poner su hogar, estaba con ayuda de las profetisas, este varón no ofreció hospedaje, pero ofreció otro ministerio que ahorita vamos a ver cuál era. Así, el cuerpo de Cristo Jesús unánime, trabajamos para la obra de Dios. Bueno, dice entonces un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Alabado sea Dios, bendito hermano y bendita hermana. Claro que siempre Dios nos confirma cualquier enseñanza o cualquier profecía de lo que vamos a pasar. Empiezo por partes para poder entender esto. Primeramente, nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, dejó muy claro que el mundo nos iba a aborrecer. Que a Él, siendo el Señor, lo habían aborrecido. ¿Cuánto más a nosotros si fuéramos a cargar la cruz y fuésemos a seguirlo? Él nos dijo que el que no padeciera juntamente con Él no iba a entrar al reino de los cielos. Aquí recordemos que la verdadera doctrina no es pare de sufrir, no es tener casa, refrigerador lleno, carros, como hoy se predica o predica y siempre ha predicado engañando a Satanás con palabras persuasivas de humana sabiduría. Aquí el camino es trabajar, es una batalla, es oposición y es padecer. Siempre el verdadero camino. Ahora, Dios ya le había dicho a Pablo que tenía que ir a Jerusalén y ya Pablo sabía perfectamente bien. Ya lo vimos la vez pasada cuando Pablo dijo: no van a volver a ver mi rostro, yo me despido de ustedes. Pablo ya sabía. Ahora, si Pablo ya sabía, ¿por qué este varón está profetizando? Claro, está confirmando algo que Pablo ya sabía. Pero ¿cuál es la enseñanza? Primeramente, toma el cinto de Pablo, ¿verdad? Y se amarra las manos y los pies, porque esa era la costumbre de los judíos, entregar a los cristianos a las autoridades romanas, recordando siempre que los judíos estaban bajo un imperio de Roma y que tenían amistad con los romanos, con el César, con Pilato, tenían amistad y estaban coludidos y ellos decían a qué cristiano agarrar y a qué cristiano encarcelaban, como también ya lo hemos visto, como encarcelaron a Pedro, a Pablo, pero todavía no llegaba su hora, como también en su momento Dios me permitió enseñar cuando abrió la cárcel, todavía tenían que trabajar más. Ahora, este hombre que manda a Dios y profetiza,
Pablo no estaba solo. Pablo estaba en la casa de Felipe, estaba con profetisas y obviamente con más discípulos. Pero, ¿qué daba a entender el Espíritu Santo enfrente de toda esa gente? Que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, que nos ha dado un espíritu de valentía. Y que en este nuevo pacto, como una sombra de lo que iba a venir, somos soldados, somos guerreros. Recordemos que uno de los nombres que se le da a Dios es Jehová de los ejércitos. Y es un honor y un privilegio morir físicamente, no espiritualmente, físicamente por el Evangelio. Porque también hay muchos que han muerto espiritualmente. Esa es una vergüenza. Morir por el Evangelio y no temerle miedo a quien me pueda matar el cuerpo, como ya se lo dije en enseñanzas pasadas, es una bendición. Entonces, más que nada, a los discípulos, a los que estaban ahí, la enseñanza es: todo el que quiera seguir a Cristo, algunos morirán por el Evangelio. Quiere mostrarnos también siempre Dios y Cristo Jesús en este libro, con estas profecías, el enemigo y la oposición que siempre hay en contra del amor, en contra de predicar la verdad, porque qué mal hacía Pablo. O sea, como dijo alguna vez Cristo Jesús cuando lo fueron a prender, ¿qué dijo? ¿Por qué vienen con palos y con armas a buscar como si fuera un ladrón? ¿Cuántas veces estuve con ustedes y no me aprendieron? ¿Por qué vienen así? Entonces, lo que estamos aprendiendo, bendito hermano y bendita hermana, es la oposición. Es que tenemos un enemigo. Y recordemos, el enemigo se manifiesta por cristianos de carne, que hoy son los de la circuncisión, que se jactan de cargar una Biblia, que se jactan de ser cristianos, que se jactan de tener 14, 15 o 16 años y presumen, pero no están en la cruz, no son seres espirituales. Y por haber despreciado, porque todos tuvieron la oportunidad, porque usted ha visto que todos los judíos tuvieron la oportunidad, pero por la dureza de su corazón, por amar más las tinieblas, por amar más los primeros lugares, por amar más el dinero y lo pasajero, pues Dios los dejó con un velo para que creyesen en la mentira. Ahora, estos piensan que están en la verdad y se oponen a lo que Cristo Jesús vino a enseñar, que es la cruz, que es el amor, legalismo, ¿no? Y rechinan dientes. Entonces, es lo que estamos aprendiendo, bendito hermano, la oposición por medio de los mismos seres humanos. Bueno, ya una vez que profetizó este hombre por medio del cinto de Pablo, al oír esto, dice en el versículo 12, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Le rogaron. Claro, bendito hermano y bendita. Un discípulo no tiene todavía la capacidad. Muchas veces, como también los discípulos que estuvieron con Jesús, todavía no entendían el por qué Cristo Jesús tenía que ir a la cruz. No lo entendieron hasta después que resucitó. Entonces, muchas veces, como discípulos, pues no entendemos este bendito camino, que es dar la vida tanto muertos al mundo, como también, si es física, no negando nunca al Hijo de Dios y dando testimonio hasta el último momento. Entonces, le rogamos, al oír esto, le rogamos nosotros y los da que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo, versículo 13, entonces Pablo respondió: ¿qué hacen ustedes llorando y quebrantándose el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y muchísima enseñanza, bendito hermano y bendita hermana. Porque dice la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Que si Cristo murió por mí, ¿por qué yo no voy a morir por Él? Pero voy a morir por dar el Evangelio, si así Dios lo quiere. Y a ser encarcelado y atado por tratar de salvar. Y que si Pablo sabía que su vida, que iba a mermar ahí,
y que iba a ser aprendido y que ya no iba a tener libertad. Él sabía que eso iba a salvar a algunos cuantos. Recordemos una cita bíblica para poder fortalecer este versículo. Recuerde cuando Pablo, alguna ocasión, a los corintios les decía: porque yo, por ustedes que son mi familia, por ustedes que son de mi carne, hablándole a los judíos de la circuncisión una vez, yo preferiría ser anatema de Cristo con tal de que ustedes se salvaran. Y ahí vemos también cómo Pablo estaría sacrificándose. Anatema quiere decir separado de Cristo por amor a ustedes. Entonces, recordemos que la gloria es para Dios, bendito hermano y bendita hermana. Porque de igual manera, para la gloria de Dios, para fortalecer esto, yo se lo voy a decir. Para fortalecer, no para gloria mía. Alguna ocasión hace 7, 8, 9 años que Dios me permitió ir a un lugar llamado El Carmen en el estado de Hidalgo. Alguna ocasión el Espíritu Santo me hizo decir que bastaría una ovejita para que Dios diera la vida por medio mío y Cristo Jesús, y yo fuera de México al Carmen a dar mi vida por una ovejita en estos últimos tiempos. De hecho, una de las hermanas que me acompañaba de aquí de México, en su momento dijo: este está loco, está deschavetado. Pero yo quiero decirle que una ovejita vale mucho para Dios. Y ya eso nos mandó a padecer por el Evangelio. Y ese sentir, bendito hermano y bendita hermana, es de Cristo Jesús. Ahora, esa profecía que Dios me permitió, o más bien, eso que Dios me permitió en ese momento, quiero decirle y darle testimonio que en ese lugar llegó a haber 29, 30 personas, 30 y tantas personas, y hubieron bautizos, unos se iban, otros llegaban, y hubo obra. Quiero decirle que de toda esa gente del Carmen, solamente una se salvó. Una. Y ya está descansando. Fue una persona mayor de Huauchinango, Puebla. Una abuelita, ¿verdad? Que Dios se la llevó en paz. ¿Y valió la pena? No me arrepiento yo del trabajo que Dios hizo por medio mío, ni por una ni por otra. Por la ovejita, por una le doy gracias. Y de igual manera, porque todo el tiempo que Dios trabajó con lágrimas, con rogativas y con sacrificio, pues no fue en vano, porque toda esa gente que tuvo oportunidad, ya está sus hechos escritos para que Dios los juzgue algún día y los mande a una perdición eterna. Entonces, no fue en vano, pero hubo un fruto. Ya recordemos que estamos en los tiempos de apostasía. Ahora, Pablo no le importaba morir, no le importaba ser preso, no, y este es el sentir, que a causa de una vida, a causa del padecimiento, hay un fruto de salvación. Si es que vamos entendiendo esto, para la gloria de Dios. Y vuelvo a repetir, para la gloria de Dios. Porque este sentir es de Dios, no de uno. Entonces dice, y luego les dice así, ¿qué hacen llorando? No lloren, más bien gócense, porque Dios, ahora vamos a ver, bendito hermano, vamos a meditar. Una persona que está en el mundo, que no es un cristiano verdadero, presencia hoy lo que a Pablo iba a hacer y diría así: ya ves, hermano, te lo dije que era pecador, mira, por eso lo encarcelaron, por eso sufre, por eso está todo marcado de la espalda con latigazos, por eso tenía que estar huyendo de un lugar a otro. Te dije que era pecador. Pues si no fuera pecador, tuviera casa, estuviera tranquilo, le estuvieran aplaudiendo a todos. Vea el pensamiento con un velo de Satanás que hoy sigue y la verdad. ¿Por qué? Porque morir
¿Por Cristo Jesús es un privilegio? Sí. Quiero decirle que hay testimonio en libros de historia de los mártires, que cuando sabían que iban a ser crucificados o sacrificados por Cristo, se gozaban. De hecho, hay un testimonio. Yo luego me pongo a ver en internet los mártires con historias vivas y reales después de Cristo. Y uno de ellos me llama mucho la atención porque ya está la hoguerilla y todo y le dan oportunidad de negar a Cristo para no quemarlo. No recuerdo su nombre ahorita. Y dice él, ¿negarlo? ¿Por qué voy a negar al que me fue fiel? Antes me urge salir de este maldito mundo. Quémenme, quémenme. Me urge salir de esta porquería. Así dio testimonio. Y estos hombres sabían perfectamente bien que morir sin negar a Cristo era ganancia. También quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que proféticamente en Apocalipsis está profetizado en los 7 años de la gran tribulación va a haber un avivamiento, va a haber mucho evangelio después del arrebatamiento claro de la iglesia. Y quiero decirle que el anticristo, el gobernante que va a venir a engañar, va a dar un mandamiento de vida o muerte. Y el que no se sujete a ese mandamiento lo van a decapitar. Claro que hay pena de muerte ya en muchos países, sí. No va a ser extraño que se meta la pena capital a nivel mundial porque este va a gobernar al planeta Tierra. Y quiero decirle que los cristianos que no se dejen poner la marca que es de la bestia, a los que han leído, la bendita palabra. Y a los que no, y tiene duda, ahí están mis contactos, bendito hermano, bendita hermana. Yo soy un sirviente de Cristo Jesús para dar la vida. Con mucho gusto le puedo explicar y ampliar ese tema de la marca. Entonces, bien, dice la bendita palabra que en ese momento los que no se dejen van a aprender a los cristianos, no van a poder ni comprar ni vender nada, los van a aprender y la pena va a ser la guillotina. ¿Y qué cree? Van a ir a decir, ¿dónde pongo mi cabeza? Échele, échele. ¿Por qué? Nosotros somos tocados por Dios. Sabemos que este cuerpo es temporal. Sabemos que lo que Cristo Jesús me resucitó, que es lo de adentro, es eterno. Más bien yo tengo miedo y pavor a que me maten y a que Satanás me lleve cautivo al mundo, al pecado. Ahí sí tengo temor. Pero que este cuerpo se desintegre por dar testimonio, por decir la verdad, al contrario, el galardón es grande en el reino de los cielos. Por eso no lloren. Por eso dice Pablo, estoy recibiendo un galardón por todo el trabajo que hice, por no haber pecado, por haberme comportado bien, por haber dedicado mi vida al Evangelio. Dios me está permitiendo morir por el Evangelio, que a comparación de los pecadores, nosotros, los que vemos, sabemos que es un error. Por eso, cuando Cristo Jesús fue crucificado, ¿qué decían? Movían la cabeza y decían, miren, si fuera hijo de Dios, Dios lo hubiera bajado de la cruz, pero para que vean que era pecador, mírenlo. Y se burlaban de él. ¿Por qué? Porque tenían un velo. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, que Dios permita que alguien sea encarcelado y muera por el Evangelio, grande es su galardón. Bueno, entonces, por eso dice, ¿qué hacen llorando y quebrantándose el corazón? Porque yo estoy dispuesto, claro, sentir, no es por obras, Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Este es un fruto del Espíritu Santo, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que no era atado, eran grilletes, eran golpes, eran latigazos, eran celdas en los calabozos. Más dice, estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún estoy dispuesto a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Ahora, por el nombre del Señor Jesús, meditemos. Estoy dispuesto a morir por el nombre del Señor Jesús. El nombre del Señor Jesús. La palabra Jesús significa Salvador. ¿Y nosotros qué predicamos? Su nombre.
porque el Evangelio predica la salvación. Y si por ello, por ir a predicarle a mi familia, a mis seres queridos, a los que no conozco, cuál es el camino, la cruz, la muerte, el no pecar, si por eso me van a matar, o voy a perder familia, o voy a ser blasfemado, o voy a ser vituperado, gloria a Dios, estoy dispuesto. Estoy dispuesto a padecer por el nombre del Señor Jesús. Así que, bendito hermano y bendita hermana, también sepamos que cuando veamos a un cristiano padecer, cuando veamos a un cristiano sufrir oposición, gócese, gócese, porque así dice en Mateo capítulo 5, y cuando son vituperados, cuando son perseguidos, cuando digan toda clase de mal contra ustedes, gócense, porque el Espíritu Santo está dentro de ustedes y su galardón es grande en el cielo. Sí lo dice en Mateo capítulo 5. Bien. Dice en el versículo 14, ¿y cómo no le pudimos persuadir? Desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y claro, ¿quién me va a poder convencer de no padecer por mi Señor? ¿Quién me va a convencer de bajarme de la cruz? ¿Quién me va a convencer de hacer lo contrario a lo que mi Señor me manda si es que tengo que seguir padeciendo? ¿Quién? Bueno, por más que me persuadan, por más que me digan, nosotros los que tenemos un crecimiento espiritual, sabemos que todo este dolor, algún día la promesa es que Dios nos va a enjugar las lágrimas a los que padecimos juntamente con Cristo y que vamos a tener un reposo eterno, más no a los de la oposición. Entonces, no lo pudieron persuadir. Entonces, ¿qué terminaron diciendo? Hágase la voluntad. ¿Entendieron? ¿Entendieron los discípulos y todos los que estaban ahí? Que esa era la voluntad de Dios. Dice en el versículo 15, después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Claro, que recordemos que iban a subir a una fiesta. Y cuando iba a ser esa fiesta, que era muy grande en Jerusalén, pues hacían los preparativos, ¿verdad? De los sacrificios que iban a ofrecer, que pedía Dios, de el templo, de preparar todo para esa fiesta que se hacía anualmente. Dice, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos. Ahora, ahí en Cesarea, donde le rogaban a Pablo que no subiese, aún así algunos de los discípulos, a pesar de que sabían que Pablo iba a un peligro, pues ahí vemos también otra vez nuevamente en un discípulo quizás que ya tenía un año o un poco más de un año, el espíritu no de cobardía, sino de acompañar, a pesar de que también ponían en riesgo sus vidas, porque recordemos que cuando aprendieron a nuestro Señor Jesucristo, de cierta manera también empezaron a buscar a los discípulos después. Entonces subieron los discípulos trayendo consigo a uno llamado Mnansón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Y seguimos viendo, bendito hermano y bendita hermana de Chipre. Entonces, esta persona tuvo que ir a la obra porque ha de haber tenido una propiedad para hospedarlos en su casa. Y acuérdese, ¿había mesones en aquel entonces? Sí. Y hoy, un apóstol, cuidado con que se quede en casa de un hermano. Y cuidado con que un hermano le abra las puertas y le diga, quédese en mi casa. No, hoy quieren ir a hoteles de 5 estrellas, quieren restaurantes de lujo, quieren sueldos, para que vea usted la comparación. Hablo de los reconocidos, hablo de los que engañan al mundo entero. Aunque también hay otros de menos categoría, de menos riquezas, pero de igual manera engañan. Entonces, estos varones se hospedaban con hermanos. Recordemos, también se predicaba en las casas. Yo soy muy... cada que llego
a un versículo muy objetivo para que meditemos. Porque en todo este libro de los hechos, que por eso se llaman hechos, para poder comprobar cuál es el fruto, cuál es el camino, cuál es el ministerio, qué es el discipulado, qué es lo que ahí están los hechos. Ahí Cristo Jesús dijo, camino les dejo, ejemplo les dejo hechos de la primera iglesia para que nadie los engañe. Estamos aprendiendo todo esto. Dice entonces, ¿con quién nos hospedaríamos? Dice en el versículo 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Otra vez nuevamente, bendito hermano y bendita hermana. Claro que ya hemos visto este fruto de Dios, pero en cada lugar, como le digo, qué bendición era y qué bendición es que todo el fruto que dejó Dios por medio de los varones de Pedro, de Pablo, que ya había un fruto de familia, ya había un crecimiento, como yo le vuelvo a repetir, una de las riquezas que nos trajo nuestro Señor Jesucristo y nos trajo Dios, quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que es la familia. Yo, primeramente, me he deleitado y me he regocijado en la presencia de Dios. Y de igual manera, esta riqueza eterna que nos ha dejado Dios, porque es eterna y Dios es fiel, porque hasta ahorita no me la ha quitado, sigo teniendo una familia espiritual y es eterna. Quiero decirle que me he fortalecido y me he deleitado y me he regocijado día con día. Y vea entonces cómo están recibiendo aquí, ¿verdad? A estos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. ¿Y sabe que el gozo es un fruto que proviene de la presencia de Dios? Cuando vemos algún hermano, alguien que me sembró la semilla, otros hermanos que vienen de otro lugar. Yo le digo algo, hoy, cuando mi hijo sale al evangelio con las hermanas y se encuentran alguien que dice, yo también soy cristiano. Mira, hermano y hermana, quiero decirle que yo cuando salía antes, cuando podía, y alguien me decía, soy cristiano, le decía, hermano, gloria a Dios, y lo abrazaba y se quedaban así. Claro que hoy no tienen a Dios, porque el sentir de encontrarse a un hermano de otro lugar, de otra parte, es el mismo Espíritu nos enlaza. Es un fruto del Espíritu Santo, es un gozo, es un deleite estar en el mismo sentir, ser el pueblo de Dios, ser una familia. Pero bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Yo deseo de todo corazón que esta bendita palabra llegue como una espada a su corazón y si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza número 55. Les mando un abrazo y me despido con el beso del óculo santo. Hasta mañana si Dios quiere. Gracias.